Padre, gracias por este día. Gracias, Señor, porque puedo predicar, compartir tu palabra. Siempre, Señor, es un desafío transmitir, ser voz de Dios, Señor, para quienes están en necesidad, hambrientos de escuchar una palabra de Dios. Que tu gracia, Espíritu Santo, esté sobre mi vida y pueda tener esa fuerza, ese denuedo, esa convicción que solo tú, Jesús, puedes dar. Agrega, Señor, a cada una de mis palabras sazón, Señor. Esa gracia que solo tu Espíritu Santo puede derramar sobre la vida de los hombres, Señor. Lo que nosotros llamamos unción, Jesús, pero es la gracia tuya sobre nuestras vidas. Te agradezco, Señor, por este tiempo. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Puse por título a esta predicación: Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Sí, no me craneé ahí cómo le pongo de título. Justamente la cita bíblica es Mateo, capítulo 11, verso 6. Y si usted la lee, si la busca ahí y la lee en su celular o la busca desde la Biblia, justamente dice: bienaventurado es el que no hallare tropiezo en mí. Es Jesús el que está hablando. Voy a leer el verso 4. Respondió Jesús, ¿a quién? Respondió a los discípulos de Juan: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veís. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres, dice, es anunciado el evangelio. Y bienaventurado, agrega el Señor, el que no halle tropiezo en mí. Esta predicación, comienzo así explicando, es de aquellas predicaciones que a uno no le gusta predicar y menos vivir y menos entender por fe. Como pastor siempre escucho continuamente a lo largo de mi tiempo en el pastorado distintos testimonios, ¿sí? Y cada uno de ellos a uno lo motiva a creer, a uno lo motiva a la fe. Nosotros tendemos humanamente, sí, a destacar siempre los testimonios de sanidad, como que eso fuera más importante, más preciados de pronto. O de pronto destacamos en gran manera testimonios de multiplicación, cómo Dios proveyó sobrenaturalmente, cómo Dios bendijo un negocio o cómo Dios prosperó a alguien. Tendemos a destacar aquello. Cuando se hacen campañas evangelísticas siempre destacamos los testimonios de la sanidad del Señor, cómo Dios obró un milagro. Pero también existe una profunda fe, una gran fe en aquel, sí, que espera en Dios, ora al Señor fervientemente, pero no recibe de pronto aquello por lo cual estaba orando al Señor. No recibe la respuesta que esperaba de parte de Dios, pero aún así continúa amando a Dios con la misma pasión que al principio, que al inicio de su conversión al Señor. Para aquello también se necesita una gran fe. Yo en lo personal admiro, sí, a muchos hermanos que han pasado procesos muy duros, muy difíciles en su vida personal, y de pronto los vuelvo a ver el domingo siguiente y están levantando sus manos y adorando al Señor. Para aquello también se necesita una gran fe. Porque uno humanamente tiende a preguntar ¿por qué Dios no contestó mi oración? De pronto nosotros tendemos a enseñar un evangelio en que todo puede ser concedido, donde de pronto ya no van a existir problemas, fracasos, tensiones o lágrimas, ¿sí? Hace años atrás fui a un congreso, a un evento, y escuché a un pastor por quien siento una profunda admiración, no voy a decir su nombre, pero al estar él predicando, compartiendo, sí, con toda su fuerza, su pasión, su vehemencia, él dijo una frase y a mí me dejó pensando mucho tiempo en aquella frase. Dijo: si Dios está de tu lado, tú te vuelves invencible, imparable, nada te puede dañar o herir. Yo me quedé pensando mucho tiempo en esa frase, porque él tendría esa idea de lo que es el evangelio. Intenté entender que tal vez es porque él vivía esa realidad continuamente. Su vida estaba llena de aquello, de logro, de triunfos. Por eso quizás compartía desde esa verdad.
Pero inmediatamente yo pensé y reflexioné, aún en mis propias vivencias, ¿sí? ¿Qué pasa con aquellos que no se identifican con esa frase? ¿Qué pasa con aquellas personas que no sienten que ese evangelio los interpreta? Hombres y mujeres de Dios fieles al Señor, entregados a la obra de Dios, que han orado al Señor sinceramente, han despojado todo delante del Señor, pero de pronto no han recibido aquello por lo que han estado orando. ¿Cuántas veces uno como pastor no recibe a las madres? Muchas veces son las mujeres las que vienen llorando por sus hijos. Pastor, mi hijo está en la cárcel. Pastor, mi hijo está en la droga. Pastor, mi hijo se fue de la casa. Pastor, mi hijo se juntó. Su vida se cambió totalmente, lo que yo soñé, lo que yo esperé. Y yo he orado por él y yo he entregado mis hijos al Señor. ¿Cuántas veces uno como pastor no ha visto también partir a hermanos y de pronto de la noche a la mañana una enfermedad y parten a la presencia del Señor? Y nosotros hemos orado como iglesia, pero aún así ha sucedido que nuestro hermano, nuestra hermana parte a la presencia del Señor. Yo al oír aquella frase me sentí interiormente perturbado. Porque el evangelio no es ni un sufrimiento continuo, ni es una victoria constante todos los días. Quizás nosotros hemos mostrado un evangelio en aquello errado, donde aquel que no se ve aparentemente exitoso, prosperado, ¿sí?, lleno de señales o de riqueza, entonces decimos, el Señor está con ese hombre, el Señor está con esa mujer. Y en eso erramos, porque estamos juzgando equivocadamente lo que es el evangelio. De pronto decimos frases, no, es que quizá el hermano está viviendo eso porque algo debe de haber, ¿sí? Algo tiene que haber hecho el hermano, pecado oculto hay. Y nos ponemos igual como los fariseos en el tiempo de Cristo. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Porque lo que está sucediendo con él es porque algo ahí oculto debe de haber. Basamos juicios espirituales sobre las personas y hacemos juicios espirituales basados en una falsa medida de lo que es verdaderamente el evangelio. Nos asemejamos entonces de pronto más a los fariseos que al corazón de Cristo. La verdad, siempre la Escritura nos ha hablado de las pruebas constantes de la vida del creyente. El Salmo 126 dice, irán andando y llorando, dice, el que lleva la preciosa semilla. Mas volverá, dice, con regocijo, trayendo sus gavillas. Pero muchas veces nos quedamos solo con la parte del regocijo. Queremos eliminar la primera parte del versículo de andar llorando, ¿sí? Quienes lleven la semilla. Nos queremos quedar con la segunda parte, con el gozo, con el regocijo. Queremos enfatizar aquello, no queremos hablar de lo otro. Nos cuesta aceptar, ¿sí?, que la semilla del evangelio muchas veces se lleva con renuncia, con negación, con postergarnos, con entender que esa es la soberana voluntad del Señor. El texto que leí al inicio de esta predicación justamente habla de eso. Es la respuesta que el Jesús manda que le den a Juan. Juan está en la cárcel, ¿sí? Juan está preso en la cárcel y manda a preguntarle al Señor. Eso es lo que leí al inicio de la predicación. Y Jesús le da esta respuesta. Los cojos ven, ¿sí? Hay milagros, hay señales. Esa es la respuesta que el Señor le da. Y Jesús habla de Juan en aquel momento y le da uno de los elogios más grandes que el Señor le ha dado a un hombre. Dice que no hay profeta más grande que Juan, que no ha habido en la tierra profeta más grande nacido de mujer que no sea Juan el Bautista. Ese es el elogio que el Señor le hace a Juan, no se me ocurrió a mí. Cristo le hace ese elogio a Juan. Es por la historia bíblica de Juan que quiero que vayamos comunicando, viendo, ¿sí?, lo que me ha inspirado a predicar en esta noche. Quiero hablar acerca de la soberanía de Dios. Y espero que en la medida que vamos viendo la vida y el ministerio de Juan, podamos ir estableciendo algunas verdades espirituales para nuestras vidas. Lo primero, a entender que Dios es soberano sobre nuestras vidas. Estamos nosotros siempre bajo la soberanía de Dios. Dios no necesita de nuestra defensa ni que nosotros defendamos a Dios.
ni de nuestra argumentación humana frente al dolor, la desesperanza que alguien pueda estar atravesando. Dios me enseñó mi papá hace muchos años atrás, Dios se defiende solo. No necesita abogados para justificar su soberana voluntad. No cometamos el error de pronto de intentar defender a Dios frente al dolor que otros puedan estar atravesando. ¿Quién era Juan el Bautista? Pregunta, para entrar en el contexto. Ahí sí que se me fue secando la garganta. ¿Quién era Juan el Bautista? Era un profeta, sin duda un profeta particular. Después de 400 años de silencio, Juan irrumpe y comienza a predicar. Era particular, era único en su forma. Fue criado en el desierto, comía miel silvestre, se alimentaba de langosta, se vestía con pieles de animales. Era particular. Predicaba en pleno desierto, en la desolación del desierto. Ese era Juan. Eso pueden ser datos anecdóticos quizás, pero reflejan muy bien lo que era Juan el Bautista. Juan era un hombre entregado absolutamente a la causa del Mesías. Juan dio toda su vida a favor de la causa del Mesías. Vivió toda su vida consagrado, respetó toda su vida su voto nazareo. Toda su vida fue consagrada solo para reflejar que venía el Mesías. Su único propósito en la vida de Juan fue negarse a sí mismo con tal de dar a conocer a Cristo. Lo primero entonces a establecer es que Juan tenía una dedicación absoluta a Dios. Juan no hizo ningún milagro sobrenatural, ¿sí? Él no hizo descender fuego del cielo. Pero aún así Cristo dice que es el mayor profeta nacido de mujer. Juan no abrió el mar rojo, pero fue el precursor de un nuevo pacto al declarar que el Mesías había llegado, que el reino de los cielos se había acercado. ¿Qué llenó la vida de Juan? ¿Cuál fue el propósito? Ser solo una voz. Eso es lo que él dice de sí mismo. ¿Quién eres tú? Yo soy solo una voz que clama en el desierto. ¿Cuánta necesidad hoy en día, amada iglesia, tenemos de hombres, ¿sí?, de esta envergadura, cuyo único propósito hoy en día sea ser solo una voz que guía a los hombres a Cristo? Juan estaba dispuesto a ser solo una voz oída, pero no vista. Juan no comenzó a predicar en medio de la multitud de Jerusalén, ni en lo ajetreado de la ciudad. Juan comenzó a predicar en la soledad del desierto. No tenía redes sociales, no tenía Facebook, Instagram, lo que usted quiera usar hoy en día, WhatsApp. Sí, hoy en día vemos lleno de fotos de predicadores. A veces nos muestran casi el momento exacto en que el paralítico se va a parar para demostrar que es un hombre de Dios. ¿Cuán errado estamos en eso? Aleluya. Juan era solo una voz que clamaba en el desierto que venía el tiempo del reino de los cielos, y se enfrentó a los religiosos de su tiempo. Predicó en contra de lo establecido del mundo religioso. Juan predicaba en el camino, ¿sí?, en el desierto. Ahí pasaban las caravanas y comenzaron a esparcirse el rumor en la ciudad que existía un loco que predicaba en el desierto, en pleno desierto. Poco a poco comenzaron a acercarse curiosos a ver quién era este hombre tan particular que predicaba en el desierto. Su único propósito, el único propósito de Juan era menguar para que Cristo creciera, para que el Mesías sea entonces visto por todos los hombres. Él decía: yo no soy digno de desatar la correa de quien viene detrás de mí. Él es mayor que mí. Yo solo soy un pregonero del Evangelio. Ese era Juan, y esos hombres hoy son los que la iglesia necesita desesperadamente. Y esos hombres se paren, ¿sí?, en la oración profunda de la iglesia. Estamos enfrentando tiempos difíciles, adversos, donde la iglesia tiene que rogar al Señor de la mies que envíe hombres de ese calibre a tomar el Evangelio, a continuar el legado de Cristo, el verdadero Evangelio. Me estoy saliendo de
mensaje, pero yo siento la presencia del Señor. Se necesitan de esos hombres y se necesita de esa iglesia que, como Ana clamaba, dame un hijo, Señor. Dame un hijo, necesito un profeta para este tiempo. ¿Acaso un hombre de ese calibre, de ese porte espiritual, no merecía ser librado de la muerte por manos del Mesías? Juan pasó de esa gloria del desierto, ¿sí?, a una oscura celda por irse en contra de todo lo establecido. Cuando usted se va en contra de lo establecido porque tiene un mensaje de Dios, no espere la gloria de Dios. ¿Sí? Muchas veces su cabeza va a tener precio. Muchas veces va a estar en una celda, no va a estar rodeado por multitudes. Si usted quiere que las multitudes lo rodeen, entonces no está verdaderamente entregando el mensaje del Evangelio. Porque cuando uno entrega el mensaje del Evangelio, muchas veces se viven más días de soledad que de multitudes que están esperando encontrarse con uno. Tal vez en este lado del mundo no somos perseguidos, no vamos a ser encarcelados, pero sí podemos estar confinados, no en una celda física, pero sí podemos caer en una celda espiritual. Si alguien merecía una explicación, era Juan. ¿Cuál era el propósito de aquella experiencia? ¿Por qué estaba en aquella celda? ¿Quién más que este hombre, que este profeta de Dios, que se había rendido absolutamente a la causa del Mesías, no merecía una explicación? Nosotros en nuestra propia humanidad, muchas veces en nuestra vida, nos sentimos con ese derecho, que el Señor nos explique el motivo de lo que estamos enfrentando, por qué estamos viviendo esta situación. Porque terminé este lugar, porque estoy enfrentando esta situación. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué me abandonó? Todos, mis amados, todos nosotros como creyentes, en algún momento de nuestras vidas enfrentaremos, sí, que la voluntad de Dios no es comprensible para nosotros. Todos enfrentaremos un día en el que Jesús no cumpla de pronto nuestros deseos, nuestras expectativas. Si Él es el Mesías, quizás pensaba Juan, ¿por qué no me libra de esta celda? ¿Por qué no me libra de esta muerte segura? ¿Por qué no me libra de esta enfermedad? Juan entonces hace algo tan humano que nos revela nuestra realidad, al igual que él manda a preguntarle al Señor: ¿eres tú el Cristo o esperamos a otro? ¿Acaso nosotros no hacemos lo mismo? ¿Eres tú Dios verdaderamente? ¿Por qué no actúas si tú verdaderamente eres el Señor? Le faltó fe, diríamos. Le faltó convicción, certeza en este año. Es fácil desde la tranquilidad de nuestro living, de nuestra comodidad, a leer la Escritura. Diferente es cuando estamos en la celda. Diferente es cuando nosotros somos los que estamos enfrentando el problema. En el fondo, Juan mandó a preguntar: ¿eres tú Dios? Si eres Dios, ¿por qué no actúas como tal? Se parece a nuestras propias palabras cuando enfrentamos días duros. Yo soy tu siervo, todo lo he hecho por ti. ¿Por qué no actúas a mi favor? ¿Cuál fue la respuesta divina? Díganle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Jesús dio una respuesta, sí, pero es enigmática. Le dijo: los milagros y las señales indican que yo soy el Mesías, el Cristo prometido. Juan, tu vida y tu ministerio en el fondo le está diciendo el Señor: no fue en vano, has cumplido tu propósito.
Las interrogantes de Juan fueron respondidas. Viví toda mi vida para el Señor. Cumplí el propósito. Todo lo que tú haces, todo lo que hacemos nosotros para el Señor jamás será en vano. Él es verdaderamente Dios. Pero agrega una frase final el Señor. Bienaventurado eres si no hayas tropiezo en mí. Dichoso serás si mi no actuar en el fondo, si el que yo no haga lo que tú estás esperando no te hace tropezar. Muchas veces estamos continuamente tentados a esperar que Jesús actúe conforme a nuestras expectativas. Bienaventurado sería Juan entonces si no tropezara al ver que lo más probable es que nunca saliera de aquella celda. Lo mismo aplica para nosotros hoy. Tendremos el gozo del Señor siempre si frente a determinadas circunstancias logramos entender que lo que estamos enfrentando, aunque es duro, difícil, es lo mejor para nosotros. El Evangelio no se trata que Dios cumpla mis deseos y mis expectativas. El Evangelio es renuncia constante por la causa de Cristo. La Escritura nos enseña a estar gozosos siempre, aun cuando estemos enfrentando las más diversas pruebas. Nos enseña que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. La fe, mis amados, actúa para que creamos no solo en lo sobrenatural de Dios, sino aceptar por fe que su voluntad es lo mejor para nuestras vidas, aun en medio de una dificultad. Y en medio de aquello, poder gozarnos en Dios. Escribe Pablo y dice: oh profundidades de la riqueza y de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios, dice el apóstol, e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? En Hebreos 11 nos enseña, dice, que muchos vivieron por la fe y murieron, dice, sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, dice, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. En mi propia experiencia personal, por eso comencé diciendo que estas son de las predicaciones que uno no quiere ni predicar ni a veces escuchar. He vivido días muy difíciles y miles de preguntas han venido a mi mente, al igual que Juan el Bautista. Dice el texto que Jesús, después de enviar la respuesta a Juan, se apartó a solas, guardó silencio. Quizás pensando el Señor en que si había un hombre que merecía una respuesta certera era Juan, pero solo se apartó el Señor en medio de la multitud. ¿Qué días más duros son para nosotros cuando el Señor aparentemente guarda silencio? O más bien cuando Dios no nos da la respuesta que nosotros estamos esperando, porque no es que Dios guarde silencio, es que a veces no queremos oír la respuesta de Dios. ¿Acaso no tiene fe, pastor? Me dirá usted. ¿No pide con fe, pastor? Claro que sí, oro con fe, pido con toda mi fe al Señor. Me he quebrantado muchas veces delante del Señor, pero me he levantado diciendo: bueno, tú eres mi Dios, tú sabes lo que es mejor para mí, tú eres mi Dios y fuera de ti nada soy y nada deseo. Si esa es tu voluntad, amén. En mi propia experiencia personal, sí, y aquí abro un paréntesis. Yo tenía mi propia expectativa de lo que iba a ser mi servicio ministerial al Señor junto a mi papá. Mi propia expectativa, mi propio plan. Y yo regresé de Argentina, ¿sí?, con 18, 19 años y mi papá sufre un accidente cerebrovascular. Se recupera y yo digo: ahora sí, le vamos a dar con todo, con toda la dinámica que mi papá tenía en aquel tiempo. Se está recuperando y vuelve a sufrir otro accidente cerebrovascular. Y entonces su dinámica cambia.
Es un hombre de Dios, hay unción de Dios, hay palabra de Dios, pero es otra su dinámica. He orado al Señor muchas veces que el Señor lo sane, que el Señor haga un milagro, pero la soberana voluntad del Señor es que Él nos muestre día a día que Él, a pesar de toda circunstancia, ha permanecido fiel al Señor. Cada vez que lo vemos subir, nosotros somos testigos, usted no lo ve. Él le cuesta subir, llega hasta acá, lo ayudamos con mucha dificultad. Pero esa forma de servir al Señor para todos los que estamos observando es una predicación. Es decir, toda mi vida está entregada al Señor. Todo lo que soy y todas mis fuerzas están dadas al Señor. Me desgastaré por Cristo. Para nosotros es una lección de vida. ¿Por qué el Señor lo ha querido así? No lo sé. Pero he aprendido a vivir con aquello, y mi papá también, y él ha predicado muchas veces de esto. Y ha dicho que el Señor le ha dicho a él: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Esta es una predicación de fe, es una predicación para aquellas personas que se encuentran quizás atrapadas en una celda espiritual, que no entienden por qué sucedió determinada situación y quieren salir de aquel lugar. Te pido un favor, si tú conoces a alguien así, envíale la predicación. Hazle saber que Jesús ama su vida profundamente, aunque hoy quizás no pueda entender lo que está viviendo, pero que el Señor le ama profundamente. No debemos nunca, mis amados, y lo prediqué hace un tiempo atrás o lo mencioné, eliminar de nuestras vidas espirituales de la ecuación, sí, la soberana voluntad de Dios. Dios existe, Él es poderoso para hacer todo lo que nos ha prometido, pero además es soberano sobre nuestras vidas. Debemos en fe saludar sus promesas, gozarnos en medio de la tribulación, creyendo, sí, que nuestro Padre eterno sabe con certeza lo que es mejor para nuestras vidas hoy. Debemos de creer en aquello profundamente, porque será la única forma de enfrentar cuando venga el día malo, cuando venga la prueba, cuando venga la adversidad, cuando de pronto Dios no responda así como nosotros esperamos que lo haga. Humanamente podemos caer en aquella celda y no salir, atraparnos en aquello y no continuar en nuestra fe en el Señor. Por eso no solo se necesita fe para creer en el milagro, se necesita también fe para atravesar una situación muy difícil y al siguiente domingo, ¿sí?, cuando nos juntábamos, estar en la iglesia y levantar las manos al Señor y adorar a Dios con la misma pasión que al inicio, diciendo: bueno, Dios, tú eres mi Padre eterno y tú sabes lo que es mejor para mi vida hoy. Aunque hoy no lo entienda, lo creo en fe. Por eso comparto con ustedes que para uno como pastor no es tan sencillo predicar esto, porque son verdades que uno también tiene que vivir. Y todo lo que uno dice, toda palabra que sale de nuestra boca, el Señor la guarda en su archivo y la tiene ahí para cuando enfrentemos la adversidad y no nos olvidemos de las oraciones de consagración que le hicimos al Señor. Cristo es nuestro Dios, Él es nuestro Señor. Eso dice Colosenses 1, 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, dice, fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Dios, mis amados, cuando estamos enfrentando dificultad, no dejó de ser Dios, ni abdicó a su trono. Él sigue firme en su trono. Él sigue siendo Dios. Y Él sabe a certeza
lo que es mejor para nuestras vidas, aunque en aquel momento no sea tan difícil entenderlo. Por eso quiero animarte en esta noche. Si tienes interrogantes con Dios, que puedas ser librado de aquello y puedas reencontrarte con el Señor, abrazarte con Dios y entender que necesitamos fe también para creer que Él es soberano y Dios sobre nuestras vidas. Amado Dios, gracias por esta predicación, por este día. Te pido a ti, Espíritu Santo, que vengas, Señor, a traer convicción. Si hay alguien en esta hora, Jesús, que se ha de reconciliar contigo, si hay alguien en esta hora que va a dejar un dolor, una carga que ha cargado por muchos años delante de tu presencia, Espíritu Santo, ahí donde esté, ministra su vida, ministra su corazón, hazle saber que tú le amas. Y aunque en determinado momento no entendió el proceso, tú estás con él, tú estás con ella. Aunque en determinado momento no recibió aquello por lo cual oró tan fervientemente, tú no has dejado de amarle, de amarla. Tú continúas a su lado, tú nunca le has desamparado. Tú siempre has sido su pastor. Siempre le has guiado en medio de valle de sombra y de muerte. Tu mano siempre ha estado a su favor. Espíritu Santo de Dios, hazle entender aquello para que vuelva a tener una viva relación contigo, para que vuelva a tener un encuentro profundo con tu presencia, para que vuelva a abrazar la fe que se necesita para soportar también el día malo. Oh Padre amado, somos tus hijos y tú sabes dar buenas dádivas a tus hijos, eso dice la palabra. Aunque en el momento para nosotros sea difícil de entender, tú sabes dar buenas dádivas a nuestras vidas. Tú eres nuestro Dios y en tu soberanía descansamos y en ella nos gozamos. Y aunque el mundo no lo entienda, en medio de dolor, de aflicción, levantamos nuestras manos y adoramos al Dios eterno. Río de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva, aún en el día de la prueba, de la aflicción. Levantaremos nuestras manos y diremos: tú eres Dios soberano. Te exaltamos solo a ti. Solo tú eres digno de toda gloria y de toda honra. En tu nombre, Jesús. Amén y amén.